Muy buenos días nuevamente, estudiantes de grado noveno, reciban un saludo muy especial. Bien, el día de hoy, muchachos, vamos a hacer entonces un repaso en relación, por supuesto, a lo que hemos podido avanzar específicamente en ciencias sociales. Todo lo que vamos a ver en este periodo número 2 está directamente relacionado con las revoluciones y los cambios. Bueno, primero vamos a situar el año, muchachos, y es el siglo o el siglo, ¿cierto? El periodo de tiempo. Hablamos directamente del siglo XX, ¿cierto? Es decir, todo lo que fue en la época, perdón, de 1900, ¿listo? Desde 1900 hasta 1999, ¿vale? De manera que efectivamente el siglo XX, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, representa una época de desarrollo, una época de cuestionamiento de toda la realidad en términos sociales, en términos económicos, en términos intelectuales. ¿Listo, muchachos? Es muy importante tener esto en cuenta, dado que efectivamente el desarrollo intelectual permitió que se criticara esa realidad que nos rodea. Asimismo, autónomamente, la crítica que hace la gente a esa realidad que los rodea les permite darse cuenta que efectivamente hay cosas que están pasando que no deberían estar pasando. Por ejemplo, de esas cosas que están pasando y no deberían estar pasando, permítanme un momento, por favor. De esas cosas que están pasando y no deberían estar pasando, cuéntame, por favor, Jessica Paola Ortiz, ¿qué puedes decir al respecto de lo que estamos diciendo de la Revolución Mexicana? ¿Qué es lo que está pasando allá en México que no debería estar pasando y que por lo tanto propicia los hechos llamados Revolución Mexicana? ¿No se encuentra? Vale, muchachos, les cuento que yo, pues, por directriz, este cuadrito se está usando y por lo tanto entonces yo estoy dando apreciaciones por su participación o no, ¿vale? Hoy tenemos día 18. Entonces, hoy 18 de mayo la señorita no asistió a clase, ¿cierto? La misma pregunta para Dubán Rivera. ¿Qué puedes decir, Dubán? A ver si se encuentra. Listo, Dubán Rivera, entonces tampoco. Muchachos, le piden, le dicen por favor a sus compañeros, pues que se están haciendo actividades en estas conexiones, que se están haciendo apreciaciones. ¿Listo? Entonces, para que no queden ahí con baja nota. Listo, Santiago Muñetón, cuéntanos. La pregunta era, estamos hablando de que efectivamente el siglo XX trajo consigo cambios puntuales, específicos en el devenir de la historia, ¿cierto? De las sociedades asimismo, en términos políticos, sociales, económicos. Hemos dicho que efectivamente en México, a comienzos del siglo XX, se ha presentado algo que se llamó la Revolución Mexicana. ¿Listo? Entonces, ¿qué eran ese tipo de cosas que estaban pasando, sucediendo en esa época en la Revolución Mexicana, que no deberían estar pasando y que efectivamente propiciaron que las personas, bueno, se levantaran en contra de todo lo que implicaba ese gobierno? Espérame un momento, te voy a... Muñetón, Muñetón, lo vi por aquí, me parece. Cárdenas. Ya puedes quitar el micrófono. ¿Oviedo Cárdenas se encuentra? Sí, señor. Dale, papi. ¿Qué puedes decir? Sencillo, no es una pregunta del otro mundo. Profe, pero yo acabé de entrar, qué pena, ¿me puede entonces? No, papi, no te preocupes. Estamos hablando, haciendo un repaso. A ver, espérame un momento entonces. Nicole, cuéntanos tú que tú sí estabas desde el comienzo. Nicole, ¿quién estaba desde el comienzo? Oído, les voy a dejar en la plataforma una actividad, un foro, en el que todos van a, ahí les voy a dejar la instrucción específica en las que todos van a opinar en primera instancia. Y en segunda instancia, tienen que opinar de forma crítica lo que otro compañero han hecho. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Una, a dar nuestra opinión respecto a la instrucción que se dé. Y dos, a dar una opinión crítica respecto a otra persona. Entonces, cada persona debe tener dos comentarios, el suyo propio y el comentario de otra persona. ¿Vale, muchachos? Les llama la atención. Caro, cuéntanos.
¿Estabas o no desde el comienzo? Luis Caro, José Luis Caro. Vale, ¿Quiénes vale. están entrando y quiénes no? Gracias por la sugerencia, pero yo me di cuenta que no estaba. Yo estoy revisando que estén o no en la sala. Entonces, gracias. Bueno, Lo siento, si tienen dificultades, pues ya hay, pero pues yo estoy verificando que en efecto se encuentren. Que en efecto se encuentren. Listo, cuéntanos, José. ¿Cuál era la Vuelve y pregunta? juega. El contexto, no te preocupes. Estamos hablando de cosas que propiciaron la Revolución Mexicana. Dicho de otra manera sencillísima. ¿Cómo qué? Creo que uno era porque le quitaban las tierras, algo así, Eso, no es nada a del otro los mundo. campesinos, creo. Eso, José, sí, señor, es correcto. ¿Cuáles son de ese tipo de cosas que estaban pasando? Esto que José acaba de decir, la desigualdad, muchachos. Acuérdense, acuérdense varias cosas. Estamos en una época que donde el pensamiento de la gente era estrictamente, tenía intención estricta de colonizar al otro, ¿sí? Recuerden que estamos en un contexto específico en todo el planeta, en el que se está gestando un capitalismo excesivamente voraz. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, ya estábamos como en la cumbre de la revolución industrial, aunque efectivamente ahora hay otras cimas más altas, ¿no? Que esta misma. Sin embargo, en esa época, claro, estábamos llegando al límite, como a un éxtasis en esos términos del alcance del desarrollo intelectual en todos los aspectos, principalmente, por supuesto, el epistemológico, es decir, el que está directamente relacionado con el desarrollo del pensamiento en cuanto tal. Las preguntas que se hace el hombre por naturaleza misma, que devienen de la filosofía, ¿sí? Estábamos llegando a ese punto cumbre de nuestra historia, ¿sí? Como humanidad. Por otro lado, estábamos también llegando a otro punto cumbre relacionado con este tema expansionista. Hay que tener en cuenta, chicos, eso es como dijéramos, un punto de quiebre en el que llegamos aquí y algo va a pasar, ¿sí? Por eso la tensión tan fuerte que se presenta en Europa en esos mismos términos del expansionismo. Ok, llegamos a un punto en el que nadie puede avanzar más. Llegamos a un punto en el que todos están en su clímax, si se quiere decir así, de potencialidad, en su clímax de poder, digamos, apretar el botón, como dice alguna canción, en términos de poderío, ¿sí? Oído lo siguiente, muchachos, porfa, es muy importante que se tenga claro este proceso histórico, chicos, para que ustedes puedan ubicarse históricamente y cuando mencionen de ahora en adelante siglo XX, ustedes puedan no solamente referir las guerras que efectivamente sucedieron o la Guerra Fría que sucedió después de estas, o el crack del 29 que nos afectó y afectó a todo el planeta, sino otra serie de circunstancias que están por debajo, muchachos, de forma transversal, ¿sí? Sobre cada una de las circunstancias que pasaron en el siglo XX. ¿Me siguen? Ojalá, ojalá, muchachos. Si hay preguntas hasta aquí, excelente, muchachos, que las puedan responder. Las puedan hacer, quiero decir, perdón. Que las puedan hacer. Entonces, aquí tenemos, muchachos, efectivamente, unas condiciones específicas por las cuales la gente, no solo en México, no solamente en Rusia, no solamente en países socialistas o comunistas,
sino en todos los ámbitos del desarrollo de las sociedades, en todo el mundo, propiciaban este tipo de cambios, este tipo de cuestionamientos. En Colombia estábamos en 1904, en la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Estábamos en la Guerra de los 1000 días. Entonces, pues imagínense, muchachos, el contexto bélico en el cual nos encontrábamos al comenzar. Estamos hablando del comienzo del siglo XX. ¿Listo? Específicamente. De todo el siglo XX, pero específicamente del comienzo. ¿Listo? Ahora bien, sabemos que efectivamente estas inconformidades que a lo largo y ancho de todo el planeta propiciaron que la gente se levantara, que la gente criticara propusiera una nueva forma de relacionarse entre ellos mismos. Recuerden, muchachos, que todos estos problemas también están vinculados con la idea ay, perdón, se me fue la paloma. Todos estos procesos están vinculados directamente con la idea de mejorar las condiciones de vida, con la idea crítica de la realidad, en tanto que se observa lo que se está haciendo, se critica en tanto que me afecta, ¿cierto? Y se hace una propuesta, que fue lo que pasó en Rusia. Ya, mi propuesta es esta y esta, mi propuesta política. En ocasiones, como por ejemplo en Rusia o por ejemplo en México, estos procesos están directamente relacionados con el uso de la fuerza. ¿Listo? Absolutamente relacionados. Si se analiza desde ese punto de vista, muchachos, podríamos preguntarnos ahora, bueno, en Colombia se hizo el uso de la fuerza. Se hizo el uso hasta cierto punto del discurso político. Pero, ahí está el pero fue que no salimos en esa época ni aún del uso de la fuerza, ¿sí? No hemos salido de eso. Por ejemplo, ustedes ya lo que hemos hablado en clase, saben que esto que tienen enfrente es el uso de la fuerza. Porque si yo lo dejo solamente a voluntad, ahí me puedo quedar, ¿cierto? ¿Por qué se hace de esta forma coercitiva? ¿Por qué? Sería una pregunta que ustedes podrían plantearse muy relajados. ¿Por qué se hace necesario el uso de este tipo de fuerzas coercitivas? ¿Sí? Precisamente porque en contraposición, por ejemplo, a los desarrollos del conocimiento, ejemplo, Immanuel Kant, en el siglo XVIII, un siglo antes, ese es el siglo de las luces, puntualmente propone algo que es el uso de la razón en cuanto a proceso científico, ¿sí? Si todas las personas tuviéramos un pensamiento no mitológico, como en efecto la gran mayoría de la sociedad en general lo tiene, un pensamiento mitológico, pese a que efectivamente existe un tema que se llama ciencia, que supuestamente la ciencia hace propuestas a partir de razonamientos que son estrictamente susceptibles a ser cambiados constantemente. Constantemente. Oído con esto. Las personas estamos acostumbrados a lo estable 100%, es por eso que podemos durar 30, 40, 50 o más años trabajando, yendo a trabajar al mismo lugar, usando el mismo camino, desayunando siempre lo mismo, usando la misma ropa. Es un ejemplo tosco en cuanto a la ropa, pero pues ustedes creo que saben a qué me refiero, ¿sí? Al hecho de la invariabilidad de la vida, ¿sí? Y que a eso, comillas, le llamamos estabilidad. Los seres humanos estamos extremadamente aferrados a esa idea, ¿sí? Es por eso que los seres humanos tenemos la tendencia a poner en nuestro pensamiento ideas que nunca van a variar. Nunca van a variar, ¿sí? En muy pocas ocasiones el ser humano, estoy hablando de esa masa en general de las sociedades, en general, ¿sí? El ser humano nunca por sí mismo en pocas ocasiones,
se va a sentar a cuestionarse su propia realidad, a menos que todo lo que está a su alrededor comience a cuestionarlo a él. Si lo que está alrededor comienza a cuestionarlo a él, ahí es cuando él, como sujeto, comienza a decir, uy, ¿será que estoy embarrando? ¿Será que estoy haciendo algo mal? O simple, ¿será que hay una mejor manera de hacer esto que estoy haciendo? ¿Sí? Cuando el ser humano nunca se hace este tipo de cuestionamientos, muchachos, se está quedando en un pensamiento mitológico, ¿sí? Porque es que es el dios Suá el que nos da el alimento, ¿sí? Es un ejemplo. Cuando el hombre sale de ese pensamiento mitológico y cambia a un pensamiento científico, eso es lo que los griegos llamaron el cambio del pensamiento del mito al logos. ¿Listo? Al logos. Puntualmente, muchachos, en esto que tenemos enfrente, el siglo XX, corrijo aquí, iba a decir Primera Guerra Mundial, pero no, es en el siglo XX, a partir, ahora sí, de la Primera Guerra Mundial, se cuestiona un poco este tema de qué es lo que estamos haciendo nosotros como humanidad. ¿Por qué? Se suponía que a esta época ya éramos racionales, ya se había descubierto el tema del racionalismo y que la razón y no sé qué, pero en términos epistemológicos, esto que llamamos razón, muchachos, es lo que ha llevado de una u otra manera a que el hombre se enfrentara de esta manera en que lo ejemplificamos en todo el siglo XX, ¿sí? Así, muy racionales y todo, pero pues nos llevó a que los científicos descubrieran una manera de dividir un átomo, iba a poner un ejemplo gráfico, pero bueno, de dividir un átomo en dos y que por lo tanto eso se llamaba fisión y que al fisionar un material nuclear, como lo es el plutonio, pues directamente esto genera una reacción en cadena de explosión y tal. ¿Listo? Así, muy racionales, pero pues fuimos capaces de de ingeniarnos una situación, un proceso químico, dijéramos, en términos atómicos, que destruyera ciudades enteras. ¿Mm? Para eso fue que nos sirvió la razón. Y esto no lo estoy cuestionando yo hoy en día, sino que efectivamente la humanidad lo cuestionó allá en esa época. ¿Sí? ¿Qué creen que hizo el piloto? Creo que esto ya lo hablamos. El piloto que lanzó las bombas atómicas. Averígüenlo. ¿Sí? Muchachos, el tema en ese sentido es sumamente complejo porque no es solamente decir, sí, soy, ¿cómo fue? El rey, dijéramos, de los seres vivos en este planeta y pues me nací, ahora me siento a relajarme y a echarme viento de lo que los humanos del pasado ya construyeron. ¿Ustedes creen que esta es la posición en la que deberíamos ver el mundo hoy en día, muchachos? Pues no, porque efectivamente, si se dan cuenta, hoy en día hemos normalizado, oído con esto, porque aquí les estoy dando muchos datos, tratando de condensar desde otra mirada esto que hemos visto detalladamente. Bueno, no detalladamente, pero sí al menos de forma individual. Ahora mismo les estoy dando una visión global de todo esto mismo desde una perspectiva eh, desde una perspectiva teórica. ¿Listo? Oído, muchachos. Todo lo que ustedes, todo lo que yo, todo lo que todos los seres humanos tenemos en nuestra mente ha sido construido a lo largo de la historia, muchachos, a partir de un sentimiento que nos pone a nosotros mismos en el centro de todo. ¿De qué estoy hablando? Del antropocentrismo. El hombre en el centro, muchachos. ¿Sí? Entonces, todo funciona teniendo como base a nosotros mismos. O sea, es una forma de vida absolutamente egocéntrica. Y solamente hasta hoy, más o menos 4.000 años de historia de humanidad, 4.000 años de pensamiento, 4.000 no, ¿cuál 4.000? Unos 5.000. Estoy hablando de la época, me estoy remontando a Mesopotamia.
¿sí? De la época en que se ingenió por parte de este tipo de seres vivos una forma para escribir, una forma para dejar un legado, una forma para preservar el conocimiento, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos hecho, muchachos, 5.000 años, y solamente hasta después de 5.000 años, Kenny, tú eres de octavo. ¿Me podrías poner tu apellido, por favor? La persona que tiene en su nombre Kenny solamente. Gracias. Listo, bro. Gracias, Kenny. Entonces, los seres humanos yo quiero que es indispensable, muchachos, que ustedes tengan esto claro para que no se hagan ideas erradas, constructos errados de lo que es la vida. Por esos constructos errados de personas en particular, es que han pasado cosas como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por un constructo errado es que vino una persona y quiso exterminar a toda una población. ¿Sí? Por esos constructos errados es que hoy en día hay naciones que no cuentan con un territorio porque ¿dónde dejé mi Biblia? Porque efectivamente una Biblia, un texto que se dice sacro, y ojo, sin malinterpretarme, se dice, porque yo puntualmente como ser humano, yo, José Osvaldo Calderón, yo no tengo cómo comprobar que efectivamente ese libro al cual le dicen Biblia y que se sacralizó, es decir, que hoy en día es sagrado, yo no tengo cómo comprobar que efectivamente así es. A mí me lo dijeron, así como ustedes. A mí me dijeron, no, mire, este libro es sagrado, este libro se respeta, pao, este libro, ta. Todo lo que tenemos al respecto. ¿Sí? Ese es el punto, muchachos. Ahora, preguntémonos en relación a ese antropocentrismo, ¿qué hay con ideas como los demás seres vivos? Solamente 5.000 años después, retomando esa idea, solamente 5.000 años después nos atrevimos a darnos cuenta, a cuestionar un poco esa centralidad, si se quiere decir, ese antropocentrismo, ya digámoslo tal cual, ¿sí? Solamente hasta hoy. Venga, en serio nosotros, venga, y los demás animales que, venga, y ¿será que estos animales, será que no les duele cuando yo les doy, cuando yo le tuerzo la cabeza y se la jalo así, como mataban antiguamente a las gallinas en casa? ¿Mm? ¿Qué sentirá, cómo se sentirá el cerdo cuando sabe que después de ese que va adelante, quién sabe si él tenga sentimientos y reconozca que en efecto ese que va adelante es familia, vaya uno a saber, ¿sí? Solamente hasta hoy nos cuestionamos de si este es capaz de sentir cosas como el miedo, ¿sí? De hecho, a propósito de hecho, se dice que las vacas también lo pueden sentir y es por eso que la forma en que se ejecutan las vacas en los mataderos para nuestra alimentación es una forma muy específica para evitar que ellas se tensionen y que por lo tanto su carne se dañe. Hágame el favor. Yo no soy vegano, pero me lo cuestiono mucho en realidad. ¿Por qué? Precisamente porque estoy cuestionando esa práctica en función de un antropocentrismo sumamente aferrado en nuestra vida que no nos está permitiendo ver otras cosas. Tengan en cuenta eso, muchachos. No nos están permitiendo ver otras cosas. Ahora mismo, por ejemplo, devolvámonos nuevamente en la historia. Muchachos, este tema es extremadamente complejo. Recuerden que esto se dio esencialmente por un hambre expansionista. Literal. Literal. Ahora bien, verifiquen un listado, para eso no tienen que leer mucho. Idiomas hablados, listado de idiomas en África. Les van a aparecer 54, 55 países
y en cada uno de ellos su idioma principal. Y traten de identificar cuál es el idioma que principalmente hablan en África. Perdón. ¿Sí? ¿Cuál es el idioma principalmente que hablan en África? Se van a dar cuenta que esencialmente son idiomas foráneos. Son lenguas europeas. ¿Sí? Ay, hijo de madre. Ahora, en América, ¿las idiomas que hablamos son lenguas americanas? ¿Las lenguas que hablamos son americanas? No. O sea, propiamente, o sea, americanas, de gente que nació aquí a lo largo de la historia y que su cultura trascendió. Ejemplo, los guaraníes en Argentina. Por ejemplo, los incas en Perú. ¿Se habla el idioma inca? ¿La lengua inca? No. ¿El idioma oficial de Perú es el inca? No. ¿El idioma oficial de Colombia es el chibcha, el maya o el azteca? No. Son lenguas de allá. Son lenguas de allá. Y entonces, ¿cómo es el tema aquí, muchachos? Ese es el punto que es importante hoy resaltar para no tratar de avanzar tanto, no, porque la idea no es correr de mi parte, pero sí es sumamente fundamental, muchachos, que ustedes puedan tener una idea así global, puntual y clara de lo que fue el siglo XX. El siglo XX no solamente fue el tiempo en que nació nuestros padres o nuestras madres, ¿sí? No solamente, por supuesto. Es el tiempo en que se configuró las ideas que tú hoy en día tienes en la cabeza. Ese es el punto, chicos. Ese es el punto. Allá, en esa época, se estaba peleando, por decirlo de alguna manera, y no creo alejarme realmente, profesionalmente hablando lo digo, no creo alejarme de las lecturas teóricas que se han propuesto sobre esa época, ¿sí? Y es eso, hoy en día, en esa época, se estaba peleando por el tipo de pensamiento que hoy en día ustedes iban a tener. Claro, ¿por qué? Simple, analicemos qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O bueno, desde la primera. ¿Cuáles eran los opuestos? Rojos y azules, lo mismo que en Colombia, ¿sí o no? ¿Cuál era el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Ya no era tanto rojos y azules, pero sí era entonces, mejor volvámonos todos arios. Que era lo que quería hacer Alemania. Y esta idea deviene de qué? Ahora, hay que tener en cuenta, profe, pero esos alemanes sí eran muy brutos, ¿no? No. Hay que pensar, muchachos, por ejemplo, que una de las personas que teóricamente hablando, intelectualmente hablando, cimentó las bases del conocimiento moderno, fue simpatizante del partido nazi. Hágame el favor. ¿De quién estoy hablando? De Martin Heidegger. ¿Sí? Heidegger en alemán, Heidegger en español, macheteado sobre una palabra alemana. ¿Sí? Entonces, por eso se dice así. Entonces, imagínense eso, ¿sí? Martin Heidegger fue nazi. Fue nazi. La comunidad científica le criticó y le hizo, pero se hizo un tratado filosófico desde el cual todo el mundo calladito le dijo, uy, tiene razón en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, muchachos, es importante, es muy importante poder saber qué es lo que ha pasado allá atrás y que en consecuencia definitivamente tengan claro que eso que pasó allá atrás los afectó, aunque no hubieran nacido. Sí, efectivamente. Aunque no hubiéramos nacido, efectivamente, muchachos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? En el foro. Si la reunión se llega a acabar, ¿volvemos a entrar? Ya quedan 2 minutos. No va a ser necesario entonces, porque pues. Ah,
Ok. Ya, por lo pronto entonces, en el foro, la intención es hacer una participación de lo que tienen en relación a la al siglo XX. Yo trataré de ser lo suficientemente claro allí. La intención es que cada uno de ustedes participe en el foro, lea la opinión de otra persona y le haga un comentario. Estoy de acuerdo con el compañero por esto, esto y esto. Estoy en desacuerdo con el compañero por esto, esto y esto. ¿Es clara la actividad, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. No es nada del otro mundo, chicos. Traten de... Aquí yo les voy a dar un consejito en este minuto 30 que queda, muchachos. Y es, yo sé que, bueno, yo trato de ser enfático como siempre. Trato de lanzar juicios de valor para que ustedes puedan adherirse a una idea. Obviamente mi idea no es que piensen igual que yo, pero mi idea sí es crearle la curiosidad suficiente en relación a cómo es que ustedes están afectados por eso, por esos procesos históricos, para que ustedes se sientan un poquito curiosos y pues puedan ir a buscar un poco algunas cosas. Yo no estoy diciendo que se vuelvan historiadores, pero sí que de pronto puedan darse cuenta, muchachos, de que hay una realidad susceptible de ser cambiada. Sí, oído, esta realidad es susceptible de ser cambiada. Solamente hace falta que ustedes mismos la tengan clara y pues sepan hacia dónde arrancar con objetivos claros. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por conectarse, muchachos. Cualquier cosa me envían un correo y con todo gusto será respondido. Y pues ya, que tengan un excelente día, chicos. Gracias, profe. Lo mismo, profe.